Lo que debes saber de bichectomía. Ese es el tema del día de hoy en su programa Odontología para Todos, y yo soy su conductor, el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre, ortodoncista de profesión. Y bueno, para ello, y antes de hacer la presentación de nuestra invitada especial, una especialista en cirugía oral y maxilofacial, quiero explicarles a manera de resumen lo que nos referimos con bichectomía. La bichectomía se refiere en específico a una bola adiposa o un cúmulo de grasa que se llama bola de Bichat, y fue descubierta en 1732 por el señor Lorenz Heinster. Y este señor le llamó glándula malar, ya que al momento de que la descubrió no se había dado cuenta que no era una glándula. Y es precisamente en el año de 1802 donde un anatomista y biólogo de origen francés llamado Xavier Bichat la reconoce y dice: esto no es más que un cúmulo de grasa, un cúmulo adiposo que se encuentra entre dos músculos, el músculo externo, que es el macetero, aquí en el cachete, en la mejilla, y un músculo que se encuentra por la mejilla en la parte más interna, que es el músculo bucinador. ¿Qué sucede? Que bueno, ustedes ya han visto a lo mejor algún programa donde explicamos los músculos de la masticación, donde el macetero nos ayuda a cerrar durante la masticación, a cerrar la boca, pero el músculo bucinador tiene una función muy importante, que es básicamente tres cosas. Número uno, durante la etapa de la lactancia materna, la succión. Y por acto reflejo, los bebés pues succionan la leche materna y se adaptan al pezón de la madre. Después de la succión, pues tienen otras funciones que ya son definitivas y para el resto, o sea, desde un inicio de la vida, que son el de pues la risa, la amplitud de la sonrisa y obviamente también pues silbar. ¿Qué sucede? Que el músculo bucinador llega hasta orilla, hasta el ángulo del músculo orbicular de los labios, que también se le llama orbicular oral, y al momento que se contrae, permite expander o da amplitud a la hendidura bucal. O sea, al momento que nosotros hacemos así, cuando silbamos o hacemos ciertos movimientos durante la succión, pues entonces el músculo bucinador tiene esta función. Y bueno, ¿qué relación guarda la bola adiposa de Bichat? Pues bueno, la bola adiposa de Bichat tiene básicamente dos funciones. Durante la infancia y en específico en los bebés, pues básicamente nos ayuda a formar como una especie de vacío para que el músculo bucinador pueda facilitar la función nata de la succión. Pero una vez que acaba la lactancia, pues entonces la bola adiposa de Bichat queda ahí y nada más queda como material de relleno, y pues es precisamente de este relleno lo que a algunas personas les incomoda, sobre todo cuando tienen su cara muy llenita, cuando tienen su cara que les falta muy redondeada y que quieren tener este efecto estético de alargamiento o un efecto estético donde se perfilan los pómulos. Y actualmente, bueno, pues debemos de saber en qué consiste las bichectomías. Y bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada especial. Ella es la doctora Norit de Jesús Reséndez Santillán. Bienvenida, doctora, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, básicamente la introducción al tema ya nos platicó el doctor, pero el procedimiento tal cual de una bichectomía, como comúnmente nosotros hemos escuchado, pues es la remoción de esta grasa, precisamente como con fines estéticos y para dar digamos, una mejor imagen estructural a nuestro rostro, es decir, perfilarlo, que la cara de las personas se vea más estética y con menor volumen. Es muy importante conocer precisamente lo que nos comentó el doctor, que es un acúmulo de grasa que no solamente se encuentra en la cara, sino que se encuentra en algunas partes más allá de nuestra cara, que son la región del cráneo y partes profundas de la cara. En la imagen que vamos a estar viendo, pues podemos observar aquí la bola adiposa de Bichat, que está indicada con esa flechita roja, en la cual si vemos esta bola de grasa es una bola grande que tiene varias partes. En este caso tiene 4 compartimentos que son pues diferentes divisiones de la grasa en diferentes profundidades. Está la grasa bucal, la grasa de la región temporal, que está más o menos más cercana hacia la cabeza, no tanto a la cara,
la región pterigopalatina y la región pterigoidea, que estas precisamente, como lo dice su nombre, pues están relacionadas con los músculos de la cara y de la masticación que nos permiten pues a nosotros mover la mandíbula y realizar pues la masticación y la formación del bolo alimenticio. Pero realmente en las etapas adultas, como comentaba el doctor, precisamente esta función pues ya queda disminuida, la función de esta grasa que al inicio de nuestra vida pues era fundamental. Y sabes que se ven súper simpáticos los bebés, así cachetoncitos cuando nacen. Y bueno, esa imagen de los bebés cuando están succionando y que están pues tomando el pecho materno, vaya, se me hace súper, súper tierno. Pero luego vamos creciendo los seres humanos, obviamente se nos va alargando la cara, va creciendo la cara, se disminuyen un poquito, pero curiosamente pues estas bolas de Bichat, que le llaman bolas, que en su conjunto, tú me estabas comentando fuera del aire, que pesan alrededor, el conjunto de todos estos cúmulos de grasa, aproximadamente 9 gramos y que tienen un volumen de entre 8 y 12 centímetros cúbicos, en promedio de 10 centímetros cúbicos. Sin embargo, lo que tú retiras no es todo el cúmulo, ¿verdad? Claro, como vimos ahorita en esa primera imagen, la verdad es que solamente nosotros tratamos una parte, la más importante, digamos, y la que tiene fines estéticos en el paciente. De todos los 10 centímetros cúbicos aproximadamente que posee cada ser humano en promedio de este acúmulo de grasa, pues únicamente nosotros en promedio quitamos de 4 a 6 centímetros cúbicos por cada lado de la bola de la cara, ¿verdad? De la grasa facial. Entonces realmente no se elimina todo, que esa es una cosa muy importante que como pacientes o bien como público debemos saber, y que pues debemos de estar conscientes que tal vez el acúmulo de grasa que se extraiga durante la cirugía sea cierta cantidad y no a lo mejor los 10 cc que se esperan. Pues bueno, y yo quisiera saber, y yo creo que la mayoría de las personas, lo principal quieren saber cuál es el efecto benéfico que se puede lograr con una bichectomía. El efecto o los beneficios son meramente estéticos, como ya lo había comentado. Nos permite dar a la cara una apariencia más estética, más delgada, que es lo que muchas de las personas buscan. De hecho, siempre antes de ver si eres candidato o no a una cirugía de esta, se tiene que hacer un análisis facial, obviamente realizado por nosotros como expertos en cirugía oral y maxilofacial. Y gracias a esto, pues nosotros podemos indicar y decir al paciente cuáles son como las finalidades o los resultados que va a tener el paciente y que sean realmente los que se están esperando por él. Y bueno, entonces, y en específico, ¿quiénes son los mejores candidatos para hacerse un tratamiento de extracción de bolas de Bichat o bichectomía? Bueno, realmente son todas aquellas personas que tengan o sientan que su cara o su volumen facial es aumentado, que piensen que pueden tener una mejoría en la proyección, sobre todo de su área cigomática o su perfil facial en cuanto a tanto fotografías 3/4, fotografías frontales. Realmente todos los pacientes que se acercan es precisamente como para querer mejorar esa apariencia de su cara y sobre todo pues darle como un plus a su imagen, ¿verdad? Fíjate que yo como ortodoncista a veces también pues hacemos análisis facial y bueno, hay algo que nosotros llamamos antropometría, donde tomamos ángulos, medidas e incluso a nivel clínico por fuera y a nivel radiográfico, pero esto se hace a nivel clínico básicamente sobre los tejidos blandos y mira, mandamos sobre todo a pacientes que tienen la cara muy redondeada y la verdad es que el efecto siempre y cuando se haga por un especialista que sepa en la materia para que el paciente pues corra los menores riesgos posibles, pues el efecto es estéticamente, bueno, es maravilloso. Pero bueno, estábamos viendo una imagen. Explícanos esta imagen, por favor, doctora. Ok, en esta imagen que estamos viendo, podemos observar que este tipo de cirugía se puede realizar dentro de la boca. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que es con fines estéticos, pues sí se cumple en general todo esto, porque la incisión o el abordaje se hace dentro de la boca y si ustedes pueden observar, se hace a un nivel en el cual la herida o la extensión de la herida es menor a incluso a 1 centímetro. Realmente es un acceso o un abordaje muy pequeño que no va a tener repercusiones de cicatrices pues dentro
dentro de la boca una cicatriz muy pequeña y por fuera absolutamente ninguna cicatriz. En la imagen siguiente, pues estamos viendo que gracias a este abordaje dentro de la mucosa de la boca, a un lado de los dientes, como se puede observar en la fotografía, pues ya se comienza a hacer la disección, es decir, a buscar este acúmulo de grasa dentro del espesor de la región de la mejilla del paciente y pues se va sacando con mucho cuidado esta grasa de manera atraumática. ¿Qué quiere decir? Pues con el mínimo traumatismo posible en el cual pues nosotros no lastimemos ninguna estructura importante en esta área. Las estructuras importantes, viéndolos desde este punto de vista dentro de la boca, es el conducto de Stenone, que este es un conducto que permite sacar la saliva de las glándulas principales de la boca, ¿verdad? Y una de las cosas que debemos de cuidar es precisamente esta área. Y si vemos en la fotografía, pues la extensión de la grasa es bastante y se relaciona directo a la anatomía del paciente en particular. Y bueno, con referente al conducto de Stenone, la doctora se refiere a la desembocadura, es un conducto de las glándulas salivales mayores, y las glándulas salivales mayores quedamos de que eran 3, las sublinguales, la submaxilar o la parótida, y la parótida tiene una desembocadura que a través de este conducto, o sea, la saliva sale a través de este conducto que se llama conducto de Stenone y está justo en donde se hace precisamente la incisión para sacar esta bola adiposa de Bichat. En el momento en que yo vi ahorita la imagen, doctora, me di cuenta de que sale, pero no en forma como de bolita, porque la mayoría de las personas tenemos la idea de que la bola adiposa de Bichat es una bolita que así como la sacas, así está, ¿verdad? Me gustaría que nos explicara, sobre todo al público que nos está viendo al otro lado de nuestra cámara, cómo es que está acomodada este acúmulo de grasa. Muy bien, si vemos nuevamente la imagen que estábamos comentando anteriormente, podemos observar que no, efectivamente, como dice el doctor, no es una bola tal cual de grasa, sino más bien es una extensión de grasa en el espesor completo de la mejilla. Por eso en esta imagen pues podemos ver que está extendida la grasa. Vaya, realmente sale de poquito en poquito por esa incisión de 1 centímetro, pero realmente en la anatomía natural del paciente se encuentra extendida, precisamente porque está entre esos músculos que al principio nos comentaba. Y en la siguiente imagen que vamos a tener, pues vamos a observar que después de extraer todo ese volumen de grasa que vieron, pues vamos a tener como resultado una incisión igual de pequeña que como entramos, con el menor traumatismo posible, y que esa incisión se va a afrontar, es decir, se va a unir con un punto de sutura que por lo general nosotros manejamos reabsorbible, que nos permite ya no molestar al paciente absolutamente en ningún momento para retirarlo. Como les comentaba, si ustedes se fijan en la pared de la boca por dentro, por esa parte de la mucosa, pues realmente la cicatriz no tiene significado. O sea, es muy pequeña y no compromete absolutamente ninguna de las estructuras importantes. Como les decía, el conducto de Stenone es ese conducto de salida de la glándula salival, el cual obviamente nosotros le sacamos la vuelta. ¿Para qué? Para no lastimarlo, para no lacerarlo y para que la función bucal o de esta región siga completamente normal. Y pues podemos ver en la siguiente imagen también que el resultado de esta remoción aproximadamente, varía. ¿Qué quiere decir? Que esta remoción de grasa de manera bilateral pues va a variar en cuanto al volumen de cada uno de los pacientes. Por eso esta cirugía no se debe de generalizar. Realmente es de acuerdo a cada anatomía individual del paciente que podemos extraer. Una cosa muy importante también es que esto se realiza bajo manejo o es un procedimiento ambulatorio. ¿Y a qué me refiero? A que es con anestesia local, a que se puede realizar en el mismo momento el paciente se anestesia en la región que no sienta la cara, no tiene que ser completamente dormido el paciente, ni tiene que ser en quirófano, pero una cosa muy importante es que sí debemos mantener monitorizado al paciente, como siempre en cualquiera de los procedimientos de este tipo, que debemos de conocer su presión arterial, su estado de salud en general, y que de igual manera tiene que ser en un ambiente completamente aséptico, es decir, sin ninguna contaminación, debe de ser con un protocolo de esterilidad muy adecuado para evitar complicaciones. Y pues los resultados que podemos ver en la siguiente imagen es un resultado estético facial muy adecuado. ¿A qué me refiero? Vemos las fotografías de antes y después de la paciente, en la cual en el antes, si nosotros vemos el volumen de su cara,
predomina por debajo de sus ojos y debajo de su nariz, que estos serían los que nosotros llamamos el tercio medio y el tercio inferior de la cara, dentro de la cual podemos ver unas bolsitas que se hacen, o pues lo que nosotros comúnmente conocemos como que la paciente tiene cachetitos un poquito colgados, ¿sí? Y en el después, pues ese volumen se elimina por completo y le da la apariencia incluso de más juventud al paciente, de más vitalidad y sobre todo más estético. Y aquí estamos viendo a la paciente obviamente sin maquillaje, para que ustedes realmente puedan apreciar que los cambios de la cirugía son adecuados. En la siguiente imagen, pues también podemos ver otro tipo de pacientes. Si ustedes se fijan a la anterior, comparamos que hasta el tono de piel es diferente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente cada uno de los pacientes son diferentes. El volumen facial se distribuye de manera pues distinta al paciente que nosotros vemos. Si ustedes observan de igual manera, en el tercio medio e inferior, o sea, debajo de los ojos, por donde están los pómulos, y por debajo de los pómulos, que sería debajo de la nariz, el tercio inferior, pues vemos en el antes un volumen mucho más grande que comparado con el después, en el cual pues hasta incluso se da una proyección más al quitar esa grasa de los malares, es decir, de los pómulos o de los huesos zigomáticos, los pómulos de la paciente, y pues la apariencia es mucho mejor y más estética. La cara se ve más afilada, si nosotros vemos, se ven incluso unos huecos por debajo de los pómulos, que pues realmente eso hace que la cara de esta paciente tenga una mejor apariencia, ¿verdad? Y sabes que aquí, bueno, se define muy bien el pómulo, que es, por ejemplo, el efecto principal que yo creo que algunas mujeres quieren lograr cuando se maquillan y se ponen pues los chapetitos, ¿verdad? Claro. El blush, o no sé cómo le llaman, pero este tipo de efecto se logra de forma natural y queda muy bien en personas cuando está indicado, sobre todo las personas que están cachetoncitas, la verdad. Entonces, bueno, ¿y qué sucede? Yo quiero saber cuánto tiempo, porque la mayoría de las personas siempre se preguntan, doctora, ¿cuánto tiempo se tarda la remoción de esta bola adiposa de Bichat? En promedio, obviamente en manos de un especialista como es un cirujano oral y maxilofacial, en nuestras manos realmente pues el procedimiento es corto, tan corto que puede ser 15 minutos hasta lo más largo, digamos así, 40 minutos. O sea, realmente no es algo que tenga que tardar tanto, que eso es muy importante, que tiene que saber el paciente. Cualquier especialista como yo en cirugía oral y maxilofacial tenemos la habilidad o el adiestramiento, para poder hacerlo con el mínimo trauma, sin estar tardándonos tanto, porque a final de cuentas esto disminuye la inflamación y trae como consecuencia mejor evolución en el postoperatorio del paciente. No, y el hecho de que también sea una persona que conozca la anatomía, que sea un experto, también disminuye los riesgos. Y es aquí donde viene la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los especialistas que deben de hacer este tipo de procedimientos? Como les mencionaba, un cirujano oral y maxilofacial somos especialistas específicamente en el área del rostro, y obviamente tenemos algunos procedimientos que realizamos dentro de la boca, por eso somos cirujanos orales y maxilofaciales, y pues como ustedes vieron, realmente el abordaje se hace dentro de la boca, se relaciona obviamente con beneficios estéticos en la cara, y pues nosotros somos los especialistas indicados para realizarlos, sobre todo porque tenemos conocimientos de la anatomía de la cara y de la anatomía dentro de la boca, pues muy avanzados. La verdad es que nosotros como odontólogos, pues bueno, no solamente durante nuestra profesión, que son 4 o 5 años, más aparte nuestro año de servicio, que son alrededor de 5 años promedio de formación, estamos enfocados a todo lo que es el macizo óseo facial. Entonces, a veces la gente nos llama dentistas y bueno, pues en realidad no nada más somos de dientes, eso abarca todo el aparato estomatológico, que son músculos, huesos y todo lo que viene enfocado a esta área. Pero más en específico, un cirujano oral y maxilofacial se enfoca todavía 4 años más a conocer la anatomía, a conocer los riesgos de todo este tipo de procedimientos y otros más que tienen que realizar para que ustedes como pacientes, al momento de realizarse este tipo de procedimientos con técnicas modernas, avanzadas, pero sobre todo seguras, no corran riesgos. Entonces, al momento de que ustedes vayan a hacerse un tratamiento de este tipo, pues por favor acudan con un especialista, y si es un especialista calificado y sobre todo certificado, pues qué mejor, ¿verdad? Que el hecho de que lo realice no quiere decir que no vaya a haber una complicación, porque todos somos seres humanos y debemos de comprender que, bueno, pues existen siempre complicaciones, y sobre todo si el paciente no sigue las indicaciones que se les da a posterior
después del procedimiento, como es la dieta que deben de seguir, los cuidados, etcétera, etcétera. Pero si ustedes siguen las indicaciones, disminuyen los riesgos, pero el menor riesgo se puede disminuir, o sea, la mejor forma de disminuir riesgos es acudir con un profesional. Y bueno, dime entonces, ¿cuáles son ahora los riesgos? Precisamente los riesgos. Los riesgos en manos de alguien que no conoce la anatomía de la cara, que no es cirujano oral y maxilofacial, realmente son bastantes. Varían desde lo mínimo, que les puedo decir que es una infección, que pues realmente no es mínimo, ninguna de las complicaciones es mínima. Puede ser infección, un hematoma, que un hematoma es el acúmulo de sangre dentro, digamos, de donde se quitó esa bola de grasa. Es muy importante conocer que estos dos riesgos, para empezar, son, como les digo, lo que menos puede pasar, porque esto se puede resolver, obviamente también en manos de un cirujano maxilofacial, y pues los beneficios estéticos pues ya no van a ser los mismos, precisamente porque las complicaciones nos traen como consecuencia que hay un paso hacia atrás de lo que queremos nosotros lograr en la definición de los contornos de la cara del paciente. Otros son todavía con más consecuencia, como les decía, son funcionales. ¿A qué me refiero? A que en esta área es muy importante saber que existen nervios que nos permiten realizar el movimiento de la cara. El nervio facial con dos ramas, que son la bucal y la cigomática, nos pasan precisamente por este lugar donde nosotros quitamos la bola de grasa. Si alguien que no conoce la anatomía y no sabe este riesgo, pues les podría hacer una cirugía en la cual desgarrara estos nervios o bien los cortara por completo, los seccionara, y esto trae como consecuencia la incapacidad de los movimientos de expresión facial del paciente, que quiere decir que pues el paciente que buscaba algo, una cirugía estética, pues ya no va a mover la cara igual, y entonces esto es un riesgo muy, muy severo. Otro de los riesgos es también cortar, como ya lo dijimos, el conducto de Stenung, que es este conducto de salida de la saliva de una de las glándulas principales de nuestra boca, y pues entonces vamos a traer como consecuencia que se va a obturar o ya no va a tener salida, digamos, ese conducto, y por consecuencia se va a inflamar la glándula, específicamente la parótida, y pues vamos a ocasionar un mal funcionamiento de una glándula salival. Entonces, como vemos, son tantos los riesgos que pues no debemos nosotros ponernos en manos de alguien que no conoce todas estas consecuencias y sobre todo de no saber cómo solucionarlas. Y bueno, pues nosotros ya estamos por despedir el programa, te agradecemos mucho la presencia y bueno, pues ustedes síganos en nuestro canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde pueden ver este y otros temas muy importantes al respecto. Gracias, doctora Reséndez Santillán. Muchas gracias, al contrario.